your own stamp. Protect your language. A través de 2 referendos, el pueblo islandés ha rechazado las propuestas de pago a Gran Bretaña y Holanda. Sostienen que esas deudas son de los banqueros que hicieron los malos negocios y que no son responsabilidad de las familias. Para llegar a ese momento vivieron la agonía de ver desplomarse las estructuras de los gigantescos bancos que crecieron artificialmente y que crearon una dependencia al país del sistema financiero. El presidente de la isla cree que lo que sucedió en Islandia es producto del funcionamiento del sistema mundial. En primer lugar fueron las ideologías en Estados Unidos y Europa, en los 90 y la primera década del siglo XXI. Todo esto fue lo que generó esto. El núcleo era privatizar y dejar crecer a los bancos para controlar la economía. Cuando el capitalismo financiero invade por vía de la privatización de los bancos, entonces cambia las normas de la sociedad. Los jefes de los bancos tienen de repente 100 veces los salarios de la clase media. Para la gente ya no era visto como un buen puesto ser maestro, cuidar a niños, esos trabajos importantes, y mientras todo eso estaba pasando, 1/3 de la gente tenía un mínimo del salario. La segunda razón es que ellos pudieron privatizar los bancos en pleno crecimiento. Fue fácil obtener préstamos de bancos en el mundo. La tercera razón fue la falta de regulaciones y controles y adicionalmente la falta de cuidado por los bancos y líderes. Ya en el 2006, las prácticas de los enriquecidos banqueros en Islandia habían generado una crisis. Pese a esto, volvieron a pedir prestado a bancos estadounidenses. Las calificadoras de riesgo dijeron que en Islandia todo estaba funcionando correctamente y le otorgaron la calificación máxima a su deuda. Y siguió la fiesta crediticia. Cuando llegó la crisis en 2007, las calificadoras no tenían cómo explicar lo que había sucedido, no solo en Islandia, sino en casi todo el primer mundo. No fueron capaces de ver los riesgos de los oscuros negocios de los gigantescos bancos. O tal vez no los vieron porque son parte del mismo sistema. Si vamos hasta el momento en que se produjo la caída en 2008, para entonces creíamos que éramos una sociedad con poca corrupción y mucho bienestar. Pero cuando cayó todo, se mostró que el neoliberalismo, el sistema es corrupto, y como el neoliberalismo ha hecho corrupta a la sociedad. Habían tomado todas las riquezas de la sociedad como el pescado, empresas del Estado, privatizaron todo por medidas políticas que mostraban que la sociedad estaba muy mal gobernada. Pero cuando lo vemos en un plano más amplio, toda esta historia del neoliberalismo, vemos que es una historia que empieza cuando se dio el golpe de Estado en Chile y transcurre hasta nuestros días. En 2008, el jefe del Banco de Inglaterra envía una carta a Islandia diciéndole que no pueden seguir prestándoles dinero y que es necesario que los bancos se hagan más pequeños. Pero los banqueros vikingos se negaron. En mayo de ese año se hace un acuerdo de intercambio de monedas entre los países nórdicos. A Islandia se le condicionó a no buscar más préstamos. Sin embargo, los bancos siguieron endeudándose. Los impactos más grandes generados son que 25.000 trabajos se perdieron con la crisis y el desempleo llegó a 10%. Por otro lado, la inflación ha subido mucho y entonces el poder adquisitivo real bajó. Los que tienen casas ahora tienen una cuarta parte de lo que valían antes. Y es evidente que los que tienen que pagar por el crédito de sus hogares les ha crecido mucho y es más difícil para pagar sus deudas. En septiembre de 2008, 2 de los bancos hacen esfuerzos por vender algunas de sus propiedades, hacerse más pequeños y cumplir con los pagos de su deuda con vencimiento en octubre. El gobierno anunció que daría un crédito por 500 millones de euros al principal banco de Islandia, el Kaupthing. El segundo más grande, Landsbankinn, con su plataforma en Internet, siguió haciendo operaciones en Holanda y Gran Bretaña. El tercer banco de mayor tamaño, el Glitnir, ya había sido nacionalizado con la adquisición de 75% de sus acciones para contrarrestar la falta de liquidez. Los bancos en Islandia eran privados y como somos parte, ellos hacían 80% de operaciones afuera. Cuando se cayeron, la gente quería que les regresara su dinero. 2 de esos bancos pudieron, pero Landsbankinn, los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda tomaron la decisión de reintegrar el dinero sin consultarnos y luego querían enviar las facturas al pueblo de Islandia.
La pregunta más importante es la siguiente. Si tenemos unos bancos que ganan mucho dinero afuera, pero que cuando quiebran las cuentas, las facturas, se las pasan al pueblo, pescadores, enfermeras, entonces esa es la pregunta cuando hay una crisis financiera de esta naturaleza. Cuando los ahorristas del banco islandés Landsbanken en Holanda y Gran Bretaña trataron de sacar su dinero de la plataforma en internet, les aparecía una ventana informándoles que el banco presentaba un problema técnico. Los gobiernos de esos países congelaron los bienes del banco vikingo. Cuando tuvimos la crisis en 2008, la porción de extranjeros trabajando aquí era muy alta. Era como de 10%, la población de inmigrantes. Muchas de estas personas volvieron a sus países durante la crisis, pero también los islandeses han empezado a exiliar, sobre todo a los países nórdicos, entre 5 y 6 mil personas, que son como el 3 al 4% del mercado laboral. Todo ese movimiento desató pánico en la población. Se fueron a los bancos a sacar sus ahorros. Aunque las operaciones no se suspendieron, la gente tuvo que esperar mientras el Estado asumía el control total de las instituciones financieras y trasladaba los bienes de los bancos quebrados a los nuevos bancos. Podemos hablar de los hechos fácticos. Islandia no es parte de la Unión Europea y no se rige por el Banco Central de Europa. Nuestros bancos quebraron en 2008 y esto hizo que los banqueros, sobre todo los alemanes, perdieran mucha plata. Las pérdidas de estos bancos fueron de 47 billones de euros, que hace la diferencia entre Irlanda e Islandia. Y la diferencia principal es que los bancos irlandeses fueron rescatados por los bancos de Europa, que asumieron las pérdidas. En el caso de Islandia, los países extranjeros congelaron los bancos islandeses. Entonces, esto es un hecho claro, que los acreedores extranjeros pagaron por las aventuras de negocios de los banqueros islandeses. También pagaron por el déficit de la moneda de Islandia por 3 o 4 años. Hemos dicho a la Unión Europea, sobre todo a Gran Bretaña y Holanda, que han tenido la mayor afectación por la participación en la actividad bancaria con los depósitos iSafe, que por supuesto que vamos a pagarles, pero con todos los bienes de la empresa bancaria que colapsó. Y hay mucho valor dentro de los bienes de Landsbanken, que era quien operaba los iSafe. Así que hay una buena razón para creer que la mayoría de esa gente se le va a devolver su dinero. Pero nosotros no creemos que los que pagan impuestos en Islandia sean responsables. Aún más, cuando estos bancos estaban operando en Gran Bretaña y Holanda, dando a la gente interés muy altos por sus depósitos. Esto era el libre mercado, sin ningún compromiso de la nación islandesa con eso. En 2009, el Parlamento islandés elaboró un proyecto de ley para devolver los 3.500 millones de euros que Gran Bretaña y Holanda pagaron a los ahorristas de Landsbanken. Contemplaba que esa cifra debían cancelarla todas las familias islandesas mensualmente durante 15 años al 5.5% de interés. Ese hecho originó que por primera vez en la historia reciente, el pacífico pueblo descendiente de vikingos saliera a la calle a protestar. Se negaban a pagar esa deuda. El presidente del país, que no ejerce funciones de gobierno, cuenta con el poder de vetar leyes y lo utilizó contra esa ley, argumentando que no debía ser la población la que asumiera la responsabilidad por esa deuda. Existe una encrucijada. En un camino están los intereses de la capital internacional y en otro los derechos del pueblo. Esa decisión llegó a mi escritorio y no quería. Cuando te encuentras en esas dos decisiones, en mi opinión, está claro que debía ir del lado de la democracia. El veto presidencial a ese proyecto de ley activó automáticamente, de acuerdo a la Constitución, la consulta popular sobre el tema. El 90% de la gente lo rechazó. El Parlamento hizo un nuevo intento modificando el acuerdo, ahora el interés sería al 3% y el pago a 37 años. En un segundo referendo, el 60% de los islandeses dijeron que no, un hecho considerado revolucionario en Europa. Sí, bueno, hubo una revolución en el sentido que hemos cambiado de política. Hubo gobierno y hubo referendo nacional, donde el pueblo pudo tomar la democracia directa. Esto es un cambio radical para Islandia, pero no una revolución en sentido común. Se hizo con votos dentro de lo que dice la Constitución. En enero de 2009, el primer ministro, Geir Hilmar Haarde, dimitió y su puesto fue ocupado por la socialdemócrata Johanna Sigurdardóttir. Haarde actualmente enfrenta a la justicia, acusado de negligencia frente a la crisis. Algunos de los banqueros se fueron de Islandia y tienen averiguaciones abiertas en los tribunales. Hay 160 imputados. La sociedad se organizó para redactar una nueva constitución.
aún deben someterla a pasos burocráticos antes de que sea aprobada. Bueno, hubo en cierto sentido una revolución. Nosotros fuimos a la calle, decimos al gobierno que se vaya. Queríamos quitar los banqueros, los que observaban el financiamiento y tener elecciones y cumplieron con todo eso. Contrario a las prácticas de libre mercado, Islandia activó un control monetario para frenar la salida abrupta de capitales que pudieran afectar a la moneda local, la corona, y al resto de la economía. Esta medida no ha impactado a la población, que puede seguir comprando desde el extranjero y recibir moneda extranjera para viajar, cualquier cosa menos invertir en el extranjero. Calificado por el ministro de Interior islandés como un ave de rapiña, llegó a Islandia el FMI ofreciendo su ayuda. El FMI visita a los países para hacer que prioricen el derecho a la propiedad. Esto es lo que en el fondo ha tratado de hacer aquí con mucha ayuda de la comunidad internacional, bien sea otros miembros del FMI o la Unión Europea. Ellos querían asegurar que seríamos moralmente responsables de la propiedad privada, y eso significa que tuvimos que detener el cumplimiento de otros derechos, que yo llamo derechos humanos, el derecho a tener hospitales, etc. El gobierno actual dijo que las operaciones con el FMI terminaron y que se cumplieron los objetivos. Este organismo no tuvo en Islandia la oportunidad de establecer sus famosas recetas, solo se le permitió contribuir a superar la crisis más fuerte. Después de que el Producto Interno Bruto islandés cayera un menos 6,9% en 2009 y un menos 3,5% en 2010, se estima que en 2011 crecerá un 2,5% y un 3,1% en 2012. A junio de 2011, el desempleo se redujo al 6,7%. La posibilidad de que Islandia entre a formar parte de la zona euro y adquiera la moneda común del bloque está en debate actualmente, aunque no es el tema que ocupa a la gente. Mi amigo, el ministro de Exterior en Islandia, no tiene un trabajo fácil. Tenemos que esperar y ver. Tanto Europa y el mundo ahora es diferente. Para cuando Islandia tomó esa decisión y desafortunadamente nadie sabe cómo está la zona del euro o la Unión Europea en 6 meses o 6 años. Islandia se ha recuperado después del colapso. De nuestra moneda nos hizo trabajar en la crisis. Paradójicamente, como moneda independiente, muchas de las empresas importantes han logrado mejoría en los últimos 2 años, después de la crisis financiera. Afirmar que en Islandia hubo una revolución que modificó las estructuras pudiera ser inexacto, pero pocos informaron que Islandia desarrolló un movimiento social que ha sido capaz de frenar políticas impositivas de amplios recortes presupuestarios y de austeridad. A eso, políticos, escritores y periodistas independientes han llamado una revolución silenciosa.